Hola, yo soy Roberto Peñacastro, CEO y cofundador de Lead Sales, la empresa mexicana que está transformando el comercio conversacional en toda Latinoamérica, y te invito a este episodio de Cuentos Corporativos para que conozcas un poco más a detalle la historia de Lead Sales y cómo estamos construyendo la empresa de tecnología más grande de México. En este episodio platicamos con un joven nacido en Querétaro, que, paseó por muchos lugares del mundo. Estuvo en Suiza, en Finlandia, donde conoció a su esposa, e incluso en China, ¿sí? Pero la experiencia que más lo marcó fue trabajar en Google. De esta experiencia surge su emprendimiento, el cual se enfoca en el comercio conversacional. ¿Qué te pareció, Adolfo? Mira, me encantó. La verdad, esta conversación que tuvimos con Roberto Peñacastro, CEO y cofundador de Lead Sales, una empresa que, como comentas, está enfocada en lo que es el comercio conversacional. Hoy en día tiene más de 2.500 clientes y factura $3.5 millones anuales en ventas. Una persona que trabajó en Google, un chico súper despierto, con unas recomendaciones de lectura increíble, papá y mamá con un pasado emprendedor que ya lo van a ver en el podcast, y algo que solamente lo van a poder descubrir si lo escuchan es cómo él decide pasar de Google a crear esta compañía a raíz de eventos, de fiestas para bodas. Está impresionante esta historia, Adrián. En verdad que me encantó. Así que no se lo pierdan. Recuerden seguirnos en nuestros canales. Estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Apple Podcast. En los comentarios de este episodio lo van a poder encontrar. Así que no se lo pierdan. Vamos de una vez con la historia. Había una vez un joven nacido en Querétaro, en el centro de la República Mexicana, quien decidió estudiar negocios internacionales en el Tecnológico de Monterrey. Pero la experiencia que más lo marcó en esta etapa fue un intercambio en Ginebra, Suiza, donde se especializó en gestión de riesgos y obtuvo un minor en normas y contabilidad internacional. Su carrera profesional ha pasado por diferentes industrias y países, desde análisis de riesgo en Suiza, coordinador de logística y mercadotecnia en Finlandia, estrategias de marketing en Querétaro y emprendedor en una línea de joyería a su regreso en Finlandia. En el 2019, nuestro invitado cumple el sueño de muchos. Ingresa a trabajar como account manager en Google, donde identifica una oportunidad en el ámbito del comercio conversacional. Ya nos platicará él de qué se trata. Al identificar el potencial de utilizar plataformas de mensajería como WhatsApp para mejorar las ventas y la atención al cliente. Así, en su tiempo libre, inicia con este sueño y va creando su propio emprendimiento. Y una vez que ha probado un poco de la atracción inicial, deja Google en el año 2021. Roberto, Robbie o Bob, en algunos países, Peñacastro, es fundador de Lead Sales, un CRM especializado para optimizar la gestión de ventas a través de WhatsApp y redes sociales. Lead Sales ha simplificado y profesionalizado el proceso de ventas para miles de empresas. Además, ha contribuido significativamente a la digitalización del ecosistema empresarial mexicano. Tan solo en este año, en el 2024, Lead Sales ha alcanzado varios hitos importantes. Por ejemplo, en abril lanzó el primer chatbot no-code basado y diseñado para pymes. Además, ingresó al LinkedIn Top Startups 2024. Ya tiene más de 2.500 clientes operando en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y ha alcanzado una facturación anual de 3.2 millones de dólares. Y bueno, no menos, Roberto ha sido reconocido como una de las 30 promesas de los negocios por la revista Forbes. Roberto, bienvenido a Cuentos Corporativos. Un placer tenerte con nosotros, que además, valga mencionarlo, Adrián y un servidor en la Ciudad de México y Roberto en la calurosa y tropical Finlandia. ¿Cómo has estado, Roberto? ¿Qué tal, Adolfo? Adrián,
Qué bonito cuento, ¿eh? Hasta me emocioné yo de tantas cosas y recordar. Feliz de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Roberto, pues la verdad es que el gusto es para nosotros. Y bueno, aunque ya hemos compartido la parte curricular de tu carrera, en Cuentos Corporativos estamos convencidos de que al final somos el resultado de historias, ¿no? A lo mejor las de nuestros padres, las de muchos mentores. ¿Cuáles consideras que son las historias, dos o tres más importantes que te han traído hasta aquí? ¿Cómo llega Roberto a este momento, no? Yo creo que la historia fundamental y de muchos emprendedores se basa en mis padres, ¿no? Ambos emprendedores, particularmente mi mamá fue una de las primeras ingenieras en sistemas por La Salle, en la Ciudad de México. Ella salió de la colonia Jardín Balbuena, no sé si lo ubiquen, Claro. y pues ella salió adelante, ¿no? Es uno de los barrios, pues, no tan bonitos, no es como donde está Adolfo en Polanco, ¿verdad? Entonces, pues ella a su propio mérito salió de esa colonia, trabajó en IBM, en Hewlett Packard y emprendió ella sola su primera empresa, la cual vendió cuando nos tuvo a mí y a mis hermanos y mi papá arquitecto de casas de particulares, ¿no? Y un artista de nacimiento, pues ellos me inculcan el ser emprendedor y yo crecí viéndolos a ellos emprender, altas, bajas. Yo creo que esa es la historia más importante que me formó. Y la otra podría ser en mi historia con mi esposa, ¿no? Con Jenna, que por eso estoy acá en Finlandia, que yo la conocí cuando estuve en la carrera y ya llevamos 10 años juntos, yo persiguiéndola por Europa, por eso hice intercambios por Europa y llegué hasta estudiar un año en Finlandia, donde también aquí me doy cuenta de este mundo del marketing digital y de las startups, porque particularmente en Finlandia es un hub de tecnología de donde han nacido muchas empresas, particularmente una que no todos saben que es finlandesa, Nokia. Y entonces aquí me enamoro de eso y regreso a México a buscar cómo redirigir mi carrera hacia la tecnología. Wow, increíble, pero vamos a regresar a tus orígenes. Tu mamá emprendió y tu papá arquitecto, tu mamá ingeniero. ¿Qué hizo tu mamá y qué fue la empresa que vendió? Ella fundó Más, una empresa muy similar a lo que es Office Max o Office Depot en su momento. Trabajando en Hewlett Packard se dio cuenta del negocio de los accesorios y de las impresoras y decidió ya abrir su propia empresa de comercialización de tecnología. Y esa fue con la que empezó en la Ciudad de México y la terminó vendiendo a sus socios. Ah, sí, yo creo que sí. No la vendió o toda la empresa todavía sigue, porque yo he visto el logo de Max en diferentes lugares, ¿no? Grupo Más, Ah, más, M-A-S. sí. Ah, perfecto. Excelente. Y entonces, en todo este trayecto, tienes a tus padres que han entrado en este mundo, tú has tenido la oportunidad de conocer latitudes y formas de culturas bastante distintas. Mi pregunta ahora es, de ahí, ¿cómo sientes tú que eso permeó en la necesidad de tú encontrar ese espíritu de emprender? Porque una cosa es que tus padres lo traigan, pero tú pudiste haberte quedado en una situación un poco más cómoda. Bueno, digo, más cómoda no quiero que se malinterprete. Más en el sentido de estar corporativamente hablando vinculado a una organización, tener, estar del día a día en una empresa de tantas millones que hay, pero decidiste abrir la tuya. ¿Por qué? Simplemente yo creo que el ver a mis padres, y lo he platicado anterior vez, eh, que yo veía a mis amigos que sus papás no estaban cuando me invitaban a sus casas y estábamos en la comida, y yo, oye, ¿dónde están tus papás? No, pues es que están trabajando, ellos terminan a las 6, ¿no? Y yo llego a mi casa y pues están mis padres, ¿no? Mis dos papás. Entonces, eso a mí fue como, oye, pues yo quiero eso para cuando yo tenga una familia, ¿no? Sí, entonces, pues veo a mis padres que son emprendedores y ellos tienen la libertad de hacer con su tiempo pues lo que más quieran, ¿no? Entonces creo que esa fue una parte y la otra,
mi mamá siempre buscaba que nosotros entráramos en empresas, entonces ella también valoraba mucho porque a ella la formó Hewlett Packard, ¿no? O sea, por el HP Way, que de hecho es de donde se construye lo que, como Google, ¿no? Pero realmente quien empezó con todo este hito de cultura corporativa fue HP. Entonces, de ahí ella me impulsa y me metí a trabajar en múltiples cosas, ¿no? Trabajé en una empresa de capas de cocina, campanas de cocina, que se llama Élica, ¿no? Y entonces me metí primero ahí por el mundo corporativo, terminamos en Google y nos trajimos eso. Y yo siempre traía el bichito emprendedor de mis padres, ¿no? Y también hacía de repente mis negocitos, porque la vida de un emprendedor no es siempre hacia arriba, ¿no? Es como una montaña rusa. Entonces, en los tiempos de vacas flacas, pues a mí me tocaba ser creativo porque me daba pena pedirle dinero a mis padres, ¿no? Porque ellos con su esfuerzo lograron meterme a una de las mejores escuelas en Querétaro, ¿no? El americano de Querétaro, el John F. Kennedy. Y entonces, pues yo me crié con amigos muy millonarios, pero yo no era millonario. Entonces, eso a mí me generaba pues mis papás se están rompiendo para que yo esté aquí, ¿cómo le hago yo para no estarles pidiendo todo el tiempo? ¿No? Porque yo no soy de dinero. Entonces, eso yo creo que volteando hacia atrás fue lo que a mí me formó. Oye, Roberto, en este camino, pues entras a una empresa a la que mucha gente quisiera entrar y quedarse, ¿no? Tú entraste, te quedaste por un rato y saliste. ¿Qué aprendizajes te llevaste de Google? ¿Qué fue lo que te dejó pasar por esta organización? Yo creo que fue una formación completa. Yo digo que fue mi maestría, tal cual, porque yo entré y siempre estuve muy atento y siempre aproveché los beneficios que te da trabajar en una empresa como Google, que invierten en ti. Entonces leía mucho, leí el libro de How Google Works para entender pues dónde estoy trabajando, ¿no? Y lo veía y lo leía y lo vivía, ¿no? Entonces eso iba viendo cómo era muy importante el tema de la cultura, iba viendo cómo era súper importante algo que en Google se busca mucho, que es todo hacerlo con base en datos, ¿no? Medir, medir, medir y ser muy eficientes, cómo hacer la comunicación lo más fácil posible, desde Gmail hasta Google Hangouts, ¿no? O las videollamadas con Google Meet. Entonces me dio muchísimas tablas, ¿no? Y también en temas de ventas, porque en particular yo estaba en un equipo de ventas ayudando a pymes, tanto en México como en Latinoamérica, a gestionar sus negocios. Y digo que es como una maestría porque yo no estaba en un equipo verticalizado, que así hay equipos también en Google que nada más se dedican a la industria de turismo o a la industria de grandes CPGs como Colgate o Procter Gamble. No, yo estaba con las pymes. Entonces me tocaba estar cambiando de cachucha cada rato y trabajando con una fintech, y de repente estaba trabajando con un restaurante o de repente estaba trabajando con una tienda de tecnología. Entonces eso me hizo empaparme de muchos diferentes modelos de negocio y muchos tipos de negocio. Eso fue lo que más me marcó. Y ahí decides mantenerte ese periodo porque sientes que tu tiempo ya había concluido así en Google, o porque se despierta este deseo de crear algo nuevo basado en lo que habías aprendido. Realmente yo siempre he sido muy inquieto, y desde que yo regresé en 2018 de haber estudiado en Finlandia, me metí a una startup y en paralelo hice una empresa de barras móviles y coctelería para bodas y eventos con mi hermano, la cual cuando yo me voy a trabajar a Google en 2019, se la dejo a mi hermano y yo simplemente ayudándole con toda la parte de mercadotecnia. Y así es como inicia Lead Sales, siendo una herramienta interna para el negocio de mi hermano y mío, Movar. Y una vez que empieza a agarrar forma como herramienta para gestionar los mensajes por WhatsApp, que era el problema que teníamos, hablar con wedding planners por WhatsApp, y una vez que ya estábamos subiendo contenido constantemente en redes, ya no nos dábamos abasto. Entonces fue ahí cuando mi hermano me consulta y le digo, fíjate que es algo que también veo con mis clientes, porque yo a su vez
trabajando en Google Ads particularmente, veía cómo el ayudarle a mis clientes a generar prospectos ahora por WhatsApp, ellos también tenían el mismo problema. Entonces le dije, mira, voy a buscar una solución, no la encontré, se arma la herramienta y más bien, Adolfo, fue algo que me empujó hasta la orilla y pues ya no tenía de otra más que saltar, porque yo me aferré a seguir en Google y hacerme, ahora sí que la vida imposible trabajando en Google, tiempo completo y en mis ratos libres o al terminar de trabajar jornada completa, pues me aventaba ahí a seguirle dando al proyecto. Yo siempre lo vi como un proyecto, fíjate. Desde 2012, en Sport Madness ofrecemos servicios deportivos personalizados para empresas, instituciones públicas y centros educativos. Nuestro trabajo consiste en crear experiencias inolvidables para que cualquier persona, en cualquier lugar del mundo, disfrute de las mejores actividades deportivas. Te ayudamos a organizar eventos, campus y escuelas deportivas. Descubre cómo podemos ayudarte a crear momentos únicos adaptados a tus necesidades a través del deporte. Oye, a ver, pero platícanos un poco, ¿qué es Lead Sales y cuál es la problemática que resuelve para las pymes? Tal cual lo que resolvemos es lo que le sucede y le seguirá sucediendo, y yo creo que cada vez lo vamos a ver más porque es esta industria que vemos del comercio conversacional, es si tú vendes por WhatsApp y empiezas a escalar tu negocio, te das cuenta que te empiezan a llegar muchísimos mensajes y no te puedes dar abasto con una lista infinita de mensajes, y ahí es donde nosotros entramos a pasar de esa lista infinita a poderla organizar en columnas como si fuera Excel, pero además que puedas tener a varias personas contestando el mismo número de negocio y también dentro de tus redes sociales. Entonces, centralizamos todo y permitimos la colaboración, porque también en WhatsApp no puedes tener a más de 3 personas contestando el mismo número, y además no tienes esta organización y además la analítica que nosotros proveemos para ser todavía más eficiente y tomar pues decisiones fundamentadas en los datos que se van viendo una vez que vas avanzando y creciendo en esta parte del comercio conversacional. Eso, tal cual, a grosso modo, es lo que nosotros hacemos en Lead Sales, y por ende, muchas empresas triplican sus ventas por WhatsApp y redes sociales, porque no es que les hagamos vender más porque nosotros les traemos prospectos, sino que el simple hecho de organizar mejor tu cartera de clientes potenciales te permite no perder ventas, que en una lista infinita se te puede olvidar que es natural y es error humano el no darle un seguimiento a un cliente, que eso es lo que son las ventas para mí. Las ventas son simplemente un seguimiento, y con nosotros pueden programar mensajes y hacer este tipo de seguimientos y cada vez más automatizado. Entonces también desbloqueamos el potencial de los vendedores. Definitivamente creo que la parte más complicada de ventas y quizás la parte más aburrida es todo lo que tiene que ver con el seguimiento de ventas. Correcto. Llenar un CRM, colocar las tareas, indicar próximos pasos, es necesario, pero wow, qué difícil es mantenerlo. Ahora, en el caso de Lead Sales, por lo que estás comentando, el comercio conversacional no solamente pasa a una administración de los cientos de chats, que es un buen problema, pero también se puede convertir en un gran dolor de cabeza por una volumetría que probablemente no sabes cómo manejar, a cuál darle prioridad, sobre cuál identificar que es un lead que todavía no está lo suficientemente atractivo. Incluso me atrevería a pedirte, Roberto, para quienes nos están escuchando y no tienen muy claro el término de leads y el término de lead frío, lead caliente y comercio conversacional, ¿podrías como que darle una orientación? Porque seguramente estamos partiendo de la idea de que nos están escuchando personas de marketing y ventas, pero podemos tener de muchas otras áreas, ¿no? Claro. A ver, por eso también me uso mucho la palabra prospecto, ¿no? O cliente potencial, que es aquella persona o nosotros mismos cuando buscamos información, llenamos un formulario
o escribimos al WhatsApp del negocio buscando información. Eso es lo que nosotros llamamos lead, que es la traducción de prospecto en inglés, ¿no? Y por eso nos llamamos lead sales, porque es de prospecto a ventas. Básicamente ese fue nuestro nombre y hizo mucho sentido. Pero eso es básicamente lo que es para nosotros un lead, el prospecto. Oye, Roberto, y a ver, ya nos platicaste, tú estabas trabajando, el proyecto inicia como una necesidad de tu propio negocio que llevabas con tu hermano y lo vas madurando. Y en algún momento dejas tu empleo para dedicarte de lleno. ¿En algún punto te arrepentiste de esta situación? ¿En algún punto dijiste, qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine para acá si yo estaba tan a gusto en Google con mis espacios para jugar futbolito, ping pong u otra cosa? ¿Hubo en algún momento ese, pues no sé, ese obstáculo que dijeras, híjole, ¿qué estoy haciendo acá? La verdad, te seré muy honesto, nunca he volteado hacia atrás, porque incluso cuando tomé la decisión fue muy firme de si salto al vacío, no pasa nada, porque si esto no funciona, aprenderé algo y puedo ya sea volver a Google o irme a Facebook o irme quizás a otra startup y seguir haciendo lo que me gusta, que es pues, las ventas, el marketing, ayudar a negocios. Realmente eso era el trabajo de mis sueños y lo estaba haciendo en Google. Creo que nada más en algunos momentos era como, chin, nos vamos a morir y ya va a tocar entonces pensar en esto, ¿no? Pero no tanto como, uy, no hubiera dejado Google, porque genuinamente creo que crecí muchísimo más. Y más bien, antes de dar el salto de Google, yo tenía pensamientos limitantes que yo mismo me decía, híjole, es que ahorita lo estoy haciendo así súper bien y la verdad es que no le estoy dedicando tanto tiempo porque pues por algo puedo estar trabajando 8 horas en Google y lo restante del día en este negocio. Si me salgo, ya no voy a tener nada que hacer. Creo que más bien fue antes de dar el salto que yo pensaba que no iba a ser una buena idea y ya que lo di, pues las cosas se fueron dando y me di cuenta que había tantas cosas que no hacía, pero por falta de tiempo, realmente. Me llama la atención que tú tienes una formación principalmente en negocios. No veo que tengas un pasado técnico como tus padres, sobre todo tu madre. Y no veo que tampoco te dediques a hacer código, a menos que lo hayas aprendido. ¿Cómo fue el salto de identificar que había un problema, que WhatsApp era una muy buena herramienta, pero que sin una debida eh, sistema, entonces se convertía en un mundo de información que era difícil de gestionar y de ahí llegas y das un salto a una plataforma tecnológica? ¿Cómo hiciste ese paso? Porque, de nuevo, tú eres una persona que viene más del sector de negocios. Sí, yo me considero generalista y siempre trato de aprender las cosas que no sé. Por eso yo nunca estudié marketing porque era algo que me gustaba y yo lo que quería aprender era el comercio internacional y por eso me metí a negocios internacionales que estaba muy enfocado en logística y yo pensaba que iba a ser un emprendedor que me iba a traer productos de China baratos y los voy a vender en México caro, ¿no? Ya que me di cuenta que era más un tema muy burocrático y de demasiados documentos legales, que eso me aburre, dije, no, esto no es para mí. Y cuando estuve acá en Finlandia, me encantó este mundo y yo empecé a tomar cursos, a ver videos en YouTube y me instruí, pero nunca fui un prodigio del código, si bien lo entiendo gracias a los pequeños bootcamps que tomé, eso me dio la idea y lo mismo fue cuando estudié en Suiza, ¿no? Y tomé electivas en cómo se hace la diferencia entre el GAP y el GAT, ¿no? Porque yo quería ver cómo funcionaba lo que tantos dicen del paraíso fiscal en Ginebra, ¿no? Entonces, siempre aprendo cositas y no me vuelvo un experto, sino me vuelvo un generalista de muchas áreas y muchas disciplinas y eso me ayudó a la hora de que yo quería construirlo, ya tenía una idea, tenía una base, sobre todo en la parte del front-end, pero no sabía tanto de infraestructura, de bases de datos, y ahí consigo gente al principio que eran programadores que estudiaban en la carrera de Computer Science en el TEC de Monterrey en Campus Querétaro, y le pago a esta persona para que me empiece a ayudar y me haga la primer versión de Lead Sales, ¿no? Y por eso fue que también no
no dejé mi trabajo en Google, porque pagarle a un desarrollador es caro. Y entonces yo me quedé en el trabajo justamente para ganarme todos los bonos y reinvertir eso que estaba ganando en este negocio que pues se veía que tenía algo, ¿no? Que había algo, y así fue como lo fuimos construyendo y eventualmente pues hoy tenemos ya un director de tecnología, Sergio, que pues, sí, obviamente él sí estudió, ¿no? Y él sabe toda esa parte, y yo busco siempre contratar gente más inteligente que yo, ¿no? Creo que ese a veces también es un error de emprendedores que no saben soltar porque dicen, no, es que yo lo sé hacer mejor que todos, ¿no? Y les cuesta soltar esas cosas, y yo al contrario, es cómo puedo ir delegando las cosas que medio les sé, pero hay alguien que le sepa mejor, incluso las cosas que yo sé, y simplemente para estarlo rebotando, como puede ser las ventas o el marketing, ¿no? Pero que me apalanco de otras mentes brillantes. Roberto, comentabas ahorita, eh, cuando contestabas mi pregunta, que sí hubo un momento donde pensabas, no sé si esto va a mantenerse, ¿no? No sé si esto va a seguir. ¿Recuerdas ese momento? ¿Cómo fue? ¿En qué punto estaba la empresa cuando tenías esas dudas de si Litzel podría prosperar? Estábamos a principios de 2022. Ok. El gran problema fue que, o sea, obviamente yo hacía lo mejor que podía con lo que sabía, ¿verdad? Y también, pues, fui aprendiendo de la famosa deuda técnica, que es cuando empiezas a construir cosas y programas demasiado rápido, pues hay cosas que ya no construiste para que escalen. Y precisamente, una vez que nosotros éramos muy buenos vendiendo, no dimensionábamos la cantidad de información que se procesa a través de WhatsApp, y nuestros costos de nube se fueron por los cielos. Y más que nada porque no contábamos, por ejemplo, que cuando tuvieras muchos leads o prospectos dentro de la plataforma, nosotros habíamos diseñado el código para que estuviera leyendo todos al mismo tiempo. Y entonces eso generaba billones, o sea, ni siquiera millones, billones de lecturas a la base de datos, y entonces la factura nos estaba saliendo en un demonial y nos íbamos a quedar ya sin créditos, que teníamos $100,000 de créditos y ya no los íbamos a acabar como en 3 meses y no sabíamos qué íbamos a hacer. Ese momento creo que ha sido de los más duros, y afortunadamente de milagro echamos un Hail Mary y entramos en una aceleradora de Silicon Valley con la Universidad de Berkeley, y eso fue lo que nos salvó, ¿no? Y siempre se cuentan historias así, de muchas empresas que estuvieron así al borde de la muerte. Oye, Roberto, a ver, y en ese sentido, eh, obviamente la aceleradora les ayudó a retomar el camino, pero modificaron su código, cambiaron un poco la idea de leer sobre toda la base de datos y a lo mejor enfocarse a los más recientes, no sé, cambiaron algunas cosas ahí. Sí, sí, justamente, o sea, eso lo que nos dio fue un cheque de $200,000 como tanque de oxígeno para priorizarlo, ¿no? Y decir, ¿a qué? Tenemos que hacerlo porque, pues, de todas maneras vamos a seguir creciendo, y si seguimos creciendo, pues esto va a seguir creciendo exponencial y pues no va a ser negocio entonces, y lo trabajamos. Y ya de ahí salimos, y es parte también de lo que he visto de nuestra ventaja competitiva, que hemos afrontado cada uno de los retos que conlleva escalar una empresa de software como él es Litses, y como hay muchas, ¿no? Porque quizás uno no se da cuenta, pero a medida que vas escalando en clientes, pues el problema simplemente se vuelve exponencial, ¿no? Entonces, sí, lo trabajamos y ya de ahí salimos. Y de hecho eso también fue lo que nos enseñaron en Silicon Valley, ¿no? Muchos mentores de allá, pues era, ¿cuál es tu mayor dolor actualmente? Y dedícale las siguientes 4 semanas intensivo a resolverlo. Y así nos fuimos. Y cada mes, y estuvimos ahí 7 meses viviendo en San Francisco hasta que pulimos muchísimas cosas. Y de hecho, pues ahí, imagínate, no teníamos tantos, teníamos 300 clientes a principios de 2022, y gracias a ese enfoque logramos destapar el crecimiento y llegamos casi a 900 clientes y una facturación de $1,000,000 en cuestión de meses. Hola, te presento a Equilibra, la plataforma que le permite a las empresas consolidar sus programas de bienestar corporativo para apoyar a sus colaboradores. En Equilibra encontrarás masterclasses en habilidades socioemocionales,
orientación sobre finanzas personales con la participación de especialistas y programas de actividad física en diferentes niveles. Visítanos en www.equilibraconk.mx. ¿Quiénes son tus clientes, Roberto? Nuestros clientes, híjole, es complicado, cada vez estamos tratando de más definirlos mejor, pero son cualquier empresa que tenga una venta conversacional, ¿no? Que se dé a través de redes sociales o WhatsApp o las dos, y que necesitan esta organización del seguimiento de venta y de postventa. Y que sea un ticket lo suficientemente grande como para tener que hablar con alguien para tener esa seguridad, porque si estamos hablando de una pizza, pues no necesitas hablar con un agente, un representante de ventas, sino la compras y ya está. Y esas son las empresas que se van más quizás a una full automatización, porque no requieres hablar con alguien si vas a comprar una pizza, pero si tienes un producto que se tiene que explicar, que tienes que dar detalles, que tienes que decir cuándo va a llegar, que si lo quieres en X color, ese tipo de negocios, ¿no? Y para dar un ejemplo muy, muy claro de una que embona súper bien con nosotros, son las agencias de viajes. ¿Por qué? Porque todo es publicidad, todos llegan preguntando y tienes que ir filtrando, tienes que tener muchos agentes para toda esa demanda y además, una vez que vendes, hay un servicio postventa y además también constantemente la oferta de tu producto está cambiando. Cambia. Si hoy tienes el crucero a Hawái, mañana tienes el viaje a Japón. Entonces, eso se mueve mucho por medio de WhatsApp y es uno de tantos ejemplos porque también tenemos gobiernos, tenemos bancos, tenemos aseguradoras, tenemos agencias de autos, restaurantes, o sea, es muy abierto siempre y cuando los negocios necesiten organización y crecer su fuerza comercial. Y hablabas que en San Francisco pasaron de 700, pasaron a 900 clientes, me parece, ¿no? ¿Cuántos Sí. tienen hoy? Hoy tenemos 2,500, sí, a ver, déjame te confirmo, de 2,507. 2,507. 2.507 clientes, y se puede saber de cuánto es tu facturación anual aproximada, o de cuántas cifras, o de cuántos ceros, o Ahorita ya estamos casi rascando los 3,5 millones de ventas anuales. Facturación anual recurrente. Oye, Roberto, a ver, en todas las empresas siempre hay como una historia que genera orgullo, ¿no? Que es la que marca o es la que llevas cuando capacitas, cuando les vas diciendo. ¿Cuál es esa historia de un cliente que tú compartes normalmente cuando estás hablando con la gente que ingresa, ¿no? ¿Cuál es esa historia que tú dices vale la pena repetir y repetir y repetir? Busco siempre nuevas, pero la que siempre es Movar, ¿no? O sea, y eso también porque le da a entender a mis clientes que yo no hago esto simplemente porque sea un negocio. No es como que vi que hay un potencial, hay un mercado y voy y entro y copio lo existente, sino que entendemos el problema de raíz porque nosotros vivimos el problema. Yo lo viví, ¿no? Y entonces doy mucho la explicación de Movar, porque también ese negocio se presta mucho, porque no es solamente vender, sino también el servicio postventa de una vez que te compran tu servicio de coctelería para una boda, tienes que dar el seguimiento a los novios, tienes que dar el seguimiento a la wedding planner, porque la boda normalmente se vende con un año de anticipación. Entonces tienes que tener muy claro a quién le vendiste para que cuando se acerque 1 o 2 meses antes, pues le des el seguimiento. Y entonces lo explico así y eso me permite también demostrar como la facilidad de gestionar un embudo de ventas, como son las columnas que tenemos en Lead Sales. Y otro que últimamente he estado diciendo mucho es el de Grupo Sedva. No sé si lo ubiquen ustedes, que a mí me parece muy bonita la filosofía que ellos tienen. Son un centro educativo que nació en Tlanepantla, en el Estado de México, en 1973. Y ellos forman especialistas en mecánica automotriz. Es muy Ah, bonito porque también son los servicios educativos. Nos damos cuenta que también le funcionamos muy bien a escuelas.
Y entonces ellos reciben muchas personas que no estudiaron quizás ni siquiera la prepa, ¿no? Y que les preguntan por medio de WhatsApp y ellos dan su oferta educativa por un PDF que mandan en WhatsApp y le dan esa opción a gente que no tuvo las oportunidades a capacitarse y a decirse, soy ingeniero mecánico automotriz, ¿no? Y pueden ir a tener un trabajo digno, ¿no? En vez de pues irse al narco, ¿no? Por ejemplo. Y a mí eso, ese impacto que tenemos en este tipo de empresas es lo que digo, qué chingón lo que hacemos porque no son solo números, o sea, es impactar a una empresa que seguramente estamos generando trabajos, pero esa empresa está ayudando a quién sabe cuántos miles más, ¿no? Y nosotros estamos ayudando que potencien ese alcance. Y cuando lo digo así, el mismo equipo se emociona porque le estás dando una cara a lo que a veces pues en el día a día vemos como un numerito y te impresionas, ¿no? Ese es un alcance en México, pero ¿qué tal si encontramos una misma así en Colombia o en Argentina o en Brasil o en, ve tú a saber qué país nos podemos meter? Y suponiendo que yo soy un prospecto de lead sales y quiero evaluarlo para mi negocio, ¿qué debo considerar al momento de contratarlo? ¿Cómo se conectan conmigo o con mi plataforma? O si ya tengo que cambiar de mi CRM actual al CRM de ustedes. ¿Y Sí. cuánto me cuesta? Lo más importante que ya he visto y que siempre pido a mi equipo cuando estamos dando demos es que ya hayas logrado entender cómo generar demanda para tu negocio. Y eso funciona a medida que vas entendiendo cómo usar las redes sociales, ya sea de manera orgánica o que la más accesible es por medio de publicidad digital. Y entonces eso ya te genera un flujo constante que el cual tienes que estar filtrando. Nosotros vemos que las empresas que ya están invirtiendo por lo menos $500 al mes, es decir, 10,000 pesos al mes en publicidad digital, ya tienen un tráfico constante para estar vendiendo, ¿no? Ese es el primer punto, porque si entran y todavía no tienen o simplemente entraron porque un TikTok se les hizo viral o un Reel, eh, al mes están diciendo, no, ya no lo necesito porque ya no están llegando tantos clientes. Entonces, esos no. Y sí veo también que nosotros muchas veces somos el primer paso a la digitalización de muchas pymes, ¿no? Que no están usando nada o que llevan todo su control en un documento de Excel o en un Google Sheets, ¿no? Y pasan con nosotros. Pero también vemos a muchas empresas que ya tienen un CRM, pero lo que le falta a esos CRMs, y yo por eso llevo la bandera de que HubSpot, Salesforce y estos CRMs van a quedar obsoletos y ni siquiera van a saber por dónde nos les colamos, porque no tienen una integración nativa sobre el comercio conversacional. Ellos se quedaron en el email y el email poco a poco se está quedando obsoleto. Nosotros aquí no coordinamos casi nada más que por WhatsApp. Entonces, cada vez va hacia allá y nosotros creamos el producto o el software desde el corazón siendo una conversación. Entonces, para mí, eso también es lo que yo veo que los clientes pueden seguir usando su CRM, que está quizás más enfocado en temas de email, pero que a la larga lo pueden ir manejando en paralelo con nosotros y de hecho estamos desarrollando integraciones con otros CRMs para decir, perfecto, la parte de email, manéjala porque ellos son expertos, pero si tu proceso recae al final ya para cerrar la venta en una conversación por WhatsApp, puedes usar Lead Sales en paralelo. WhatsApp, ¿tú lo consideras que es B2C o B2B? Es B2B2C. Es todo y para mí es lo que, no sé si a ustedes les ha tocado viajar a China, pero yo hice un intercambio allá cuando estaba estudiando logística y hay una empresa que se llama WeChat, que es literalmente una plataforma de conversación y que allá todo se mueve por medio de WeChat. Y yo veo que eso en algún punto Marquito le va a pegar con WhatsApp. A ver, claramente Lead Sales es una historia de éxito, ¿no? 2.500 clientes, 3.5 millones de dólares de venta. ¿Qué consejos le darías a alguien
que está a lo mejor, como tú hace algunos años, empleado con un proyecto que trae ahí a medio tiempo. ¿Qué nos compartirías? ¿Qué 3 tips le podrías dar a esa persona que hoy tiene ese proyecto como algo alterno, pero que no está dedicado y que no ha dado ese paso, ¿no? Yo, yo lo que siempre recomiendo es no dejes tu chamba, es busca cómo le haces para que tu chamba, o sea, parte de tu sueldo lo puedas reinvertir. Así fue como lo hice yo. Pero fíjate, y esto resonó y hace poquito me entendí eso porque muchas personas me dicen, es que pues sí, qué fácil, pero es que no es tan fácil. Para mí fue fácil porque mi rol era de ventas y entonces era muy sistemático. O sea, los procesos son muy estandarizados, ¿no? Si tienes un trabajo demasiado creativo, claramente no vas a tener el tiempo, ni siquiera la energía, porque ya estás desgastando tu mente en tu chamba y no te sobra ni tantito jugo creativo ya al final, porque estás muy cansado. Entonces, ahí sí es difícil. Si tienes un trabajo creativo, busca cómo meterte quizás más a un trabajo que no sea tan demandante para tu mente y que sea más estándar como soporte, atención a cliente, ventas, ¿no? Porque es simplemente algo que tienes que hacer, cumples tus metas y si las cumples antes de tiempo, pues literalmente no tienes que hacer nada. A mí era eso, yo había veces que terminaba las metas del trimestre, quizás medio mes o tantito más de medio mes antes y tenía todo ese tiempo libre para dedicarlo a lo que yo quisiera. Entonces eso también me jugaba a favor. La otra es resiliencia. Resiliencia, creo que se desesperan mucho las personas pensando que el éxito viene de la noche a la mañana y no ven pues el sacrificio, ¿no? O sea, no es como que de la noche a la mañana llegamos a estar facturando 3.5 millones de dólares anuales. Han sido 4 años de sudor, lágrimas y esfuerzo y desveladas, mentadas de madre, todo. Entonces, eso. Y por último, yo creo que les diría, lean y lean un chingo, porque lo que mejor pueden hacer es invertir en su mente para meter esas mismas ideas que van absorbiendo de los libros en su negocio. Porque muchas veces te va a salir más caro contratar a alguien que tú agarrar un libro, leerlo e implementarlo en tu negocio poco a poco. Eso también sería mi consejo. Buenísimo, Roberto. Bueno, te felicitamos por este proyecto que estás realizando y la verdad está increíble, pero ahora, aprovechando esta puerta que nos abres sobre el tema de la lectura, me voy a colar y te voy a preguntar si te gustan los cuentos. Sí, claro que sí. ¿Cuál es tu cuento preferido o favorito? Mi cuento favorito de toda la vida ha sido el del alquimista, de Paulo Coelho. Ese para mí es uno que trato de leer por lo menos una vez al año para acordarme del camino. Qué Ese, bueno. mi favorito. Oye, y en relación a libros, ¿algún libro que nos puedas recomendar? Ya nos diste por ahí el tip de que lees mucho, pero ¿alguno en particular que tú consideres? Yo ahorita estoy leyendo y lo acabo de mandar en mi monthly update que doy a los inversionistas, mi resumen mensual. Estoy leyendo el libro de Becoming Steve Jobs. Es convirtiéndome en Steve Jobs. Eh, me gusta porque le quita lo grandioso a un ser humano extraordinario como lo fue Steve Jobs, pero tira muchos mitos de la versión glorificada de Walter Isaacson. Me gusta más esta versión porque te enseña que Steve Jobs es un simple ser humano como ustedes y como yo, que tuvo sus errores y cómo aprendió de esos errores. O sea, cómo bendito Dios que tenía a Steve Wozniak a su lado para poder avanzar hasta los 30 con todo y todas sus faltas como ser humano y que eso después lo aprendió y por eso cuando regresa en 1997 con todo el aprendizaje logra volver a levantar Apple, pero no creo que hubiera sido lo que es hoy si no hubiera tenido esa experiencia y no hubiera aprendido, que eso es lo que dicen los autores de este libro, que muchos glorifican a Steve Jobs como si fue un genio desde la cuna y para nada, simplemente fue alguien que sí aprendió de sus errores, le costó y lo hizo muy tarde, hasta los 40, ¿no? Pero ese libro, la verdad, lo recomiendo muchísimo. A mí me cambió totalmente muchas formas de yo
liderar mi empresa. Lo voy a buscar porque definitivamente, como tú mencionas, Steve Jobs es una figura que genera como ese sentimiento agridulce de ser... A mí se me parece mucho a Walt Disney. Me ocurre lo mismo con Disney. Cuando pienso en él, veo su lado genial, pero por otro lado, su lado humano dejaba mucho que desear en muchos temas. Pero bueno, nadie le va a quitar nunca, como dirían en mi tierra, lo bailado ni a Jobs ni a Disney. Ahora te paso a preguntarte, ya que estamos en ese tema también un poco de tecnología, ¿alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que tú suelas usar y que recomendarías por el motivo que nos vas a comentar? Tengo dos. Uso uno que se llama OneSec, que me ayuda cuando estoy abriendo redes sociales, te genera una pausa para respirar y también te muestra cuántas veces te has metido a las redes sociales en 24 horas y te da como esa conciencia de, oye, pues estás usando mucho y estás perdiendo tiempo. Esa me gusta mucho. Y también uso una que me han preguntado mucho, ¿no? Y que me ayuda como a también ahí tener como un ritual que se llama I Am Sober. Yo dejé de tomar a principios de este año una decisión personal porque no me estaba haciendo bien la bebida y ya estaba teniendo tendencias de alcoholismo. eh, y con esta aplicación la verdad es que me ha ido generando el hábito de sentirme bien, como el numerito va avanzando a medida que pasan los días y voy cada día checando de que tomaste hoy, no, perfecto, y te da una frase motivacional. Eso también me gusta mucho. Dos o tres empresarios que consideres que vale la pena seguir, que están marcando tendencia y que hay que estar pendientes de lo que hacen. ¿Mexicanos o extranjeros? Latinoamericanos en general. Latinoamericanos. A ver, yo creo que lo que está haciendo David Vélez es increíble. Lo que ha hecho también, por ejemplo, Marcos Galperín con Mercado Libre, también a veces no dimensionamos el nivel de empresa de que es Mercado Libre. Eh, Y este es un poquito controversial, ¿no? El Elon Musk, yo creo que también definitivamente hay mucho que aprenderle. Su biografía con Walter Isaacson también te deja ver lo importante que es, no solamente para el tema de los negocios, o sea, leyendo su biografía de Walter Isaacson nos damos cuenta que hasta igual y salvó al mundo de una siguiente guerra mundial cuando paró a Ucrania de utilizar Starlink para enviar unos misiles de contraataque a Rusia. Y cuando lees eso dices, no es posible, estuvimos así de una tontería que iba a ser Ucrania, apalancada ahí por Elon Musk. Entonces, él también es alguien a seguir. Wow. Bueno, y hay una pregunta que a mí me gusta mucho al cierre de cuentos corporativos, que es, de todo esto que has aprendido durante todo este tiempo, si hubiera algo que pudieras haber hecho de una manera distinta, ¿cuál sería? Si hubiera hecho algo de una manera distinta, Si hay algo que pudieras, si tuvieras la oportunidad de repetirla hoy en día, ¿cómo la harías en eso que dices, aquí me hubiera gustado haberlo hecho de esta forma, ojalá tuviera? Yo sé que es una retórica que puede ser teóricamente poco productiva porque no vas a poder regresar, pero quienes te están escuchando pueden aprender mucho de eso. yo creo que me gustaría haber leído muchísimo antes, ¿no? Porque yo empecé a leer full en 2016, cuando yo tenía alrededor de 21, 22 años. Si lo hubiera hecho mucho antes, yo creo que hubiera avanzado muchísimo más rápido. Esa es una. Y, o sea, es con la experiencia, ¿no? Y la otra también es si yo antes hubiera entrado al psicólogo, ¿no? Que eso fue algo que me dejó Google. eh, yo creo que el tiempo donde más he crecido personalmente y profesionalmente ha sido gracias al trabajar con un psicólogo que me quitó
mis traumas, mis barreras mentales, mis ideas que a veces tenemos desde muy chiquitos, ¿no? Y creo que eso también, si pudiera, pues me hubiera gustado haberlo hecho mucho antes, ¿no? Entonces, eso también. Oye, me llama mucho la atención que dices, eso fue algo que me dejó Google. ¿Por qué? ¿En Google tienen algún tema de terapia incluido o algo así? Tienen muchos beneficios para los empleados y te impulsan, bueno, quizás no todos, pero mis managers dentro de Google nos impulsaban mucho a aprovechen lo que tienen, no lo dejen sobre la mesa porque pues esto es parte de su plan de compensación y entonces podría decir que también el hecho de usar lentes fue gracias a Google porque pues yo decía, es que cuando es noche ya no veo y de repente así, pues cómpratelos, Google te los paga, ¿no? Vete por unos Ben and Frank y así, pero también el psicólogo te lo pagaba Google hasta cierto monto. Entonces, las primeras consultas que tuve eran como de 500 pesos y Google te daba un paquetito de 1000 pesos al mes y con eso yo pagaba, me daban mi ticketcito y me lo reembolsaban. Entonces, pues era como, pues gratis, pruébalo, ¿no? De a ver qué pasa y se me quedó. Ok, pero no es un tema estructurado, es un tema más bien que tú dijiste, voy a probar, voy a utilizar, a lo mejor primero en desquitar el beneficio y te diste cuenta que generaba provecho para otras cosas, ¿no? Sí, pero es que sí lo promueven porque Google es una organización de súper alto impacto, con mucho estrés, con mucha presión cuando hay que cumplir las metas. Y entonces también es sabido que pues, mucha gente puede llegar al borde del burnout, ¿no? Del agotamiento por trabajar tan fuerte. Y entonces también es como, oigan, háblenlo con alguien, porque pues si aquí nada más en los one-on-ones conmigo como manager no lo vas a lograr sacar, ¿no? Y aparte, no es solamente, cuando tienes un burnout, no es porque solamente son temas del trabajo, quizás también son temas familiares, Personal. personales, ¿no? Entonces sí, también lo promovían mucho ahí. Roberto, la verdad, muchísimas gracias por haberte convertido en un libro abierto para dejar que podamos conocer de ti y que aprender de ti, con toda la experiencia que traes, tanto laboral, pero sobre todo cultural, porque la verdad uno puede pensar en los países asiáticos, pero creo que una latitud como Finlandia te puede dejar un aprendizaje de lo que es algo radicalmente de lo que conocemos en nuestra región. Entonces, bueno, agradecemos muchísimo tu espacio, tu disponibilidad y a ti que nos estás escuchando. Te agradecemos que nos hayas acompañado hasta este momento. Si te gustó este episodio, por favor, suscríbete en tu plataforma y califícanos con 5 estrellas. Búscanos en YouTube. Estamos como Cuentos Corporativos y bueno, dale a la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Roberto, de verdad, muchísimas gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias.